El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Los seres humanos debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Debemos reconocer que Él nos creó. No nos hemos creado a nosotros mismos. El conocimiento de Dios trae felicidad y gozo a nuestra alma. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 103. En esta edición presentamos la lección número 5. El Señor es Dios, basada en el Salmo 100. Busca tu Biblia y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Como les dije, hoy presentamos la lección número 5. El Señor es Dios. Y con esta lección iniciamos la segunda unidad de esta edición de la revista El Discípulo. Esta segunda unidad tiene como tema llamados para alabar a Dios. Y se basa esta lección del día de hoy en el Salmo número 100, un salmo muy conocido que le invito a que podamos verificarlo con detenimiento para que veamos la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en este día. Los objetivos de esta lección son los siguientes: afirmar que los seres humanos debemos reconocer la autoridad y la soberanía de Dios. Invitar a los creyentes a disfrutar de la felicidad y el gozo que da el saber que Dios los ama. Contemplar el carácter de Dios, que se convierte en el criterio para analizar todos los valores. Hay dos palabras en el vocabulario que quisiera compartir antes de leer el pasaje. La primera es salmo. Un salmo es un poema sagrado, es decir, que habla sobre la relación entre el Dios de Israel con la humanidad. Estos poemas se cantaban, razón por la cual algunos eruditos afirman que el libro de los Salmos era el himnario del pueblo de Israel. Hay distintos tipos de salmos en las Sagradas Escrituras. El que estudiamos hoy, el Salmo 100, es un himno de alabanza. La segunda palabra es atrios. Un atrio es un espacio descubierto, rodeado de pórticos, ubicado a la entrada de un edificio. En este caso, el salmo se refiere a los pórticos que rodeaban el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. El pórtico más conocido era precisamente el llamado pórtico de Salomón, que se distinguía por las columnas que lo adornaban. Salmo 100. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Gracias, Señor, por tu palabra.
por este salmo hermoso que quizás muchos puedan recitar de memoria. Más que memorizarlo, te pedimos que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones, que orienten nuestras acciones, que inspiren nuestras palabras y que siempre podamos vivir reconociendo que tú eres nuestro Dios, sirviendo a los demás con alegría, porque es un reflejo de nuestro servicio a ti, y que podamos darte siempre las gracias por lo que tú has hecho y por lo que vas a seguir haciendo, siendo obedientes y fieles a ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Hoy vamos a iniciar una serie de lecciones que son 5 en esta segunda unidad, y todas tienen como base de estudio un salmo. Hoy nos corresponde el Salmo 100 y debo admitir que es uno de mis salmos preferidos. Estos salmos, como ya anticipamos en la definición, son poemas cánticos que presentan una serie de conceptos teológicos, mientras que al mismo tiempo exaltan a Dios. Los salmos se enfocan en el carácter de Dios, en sus obras portentosas de amor y en cómo se ha revelado a la humanidad. Este Salmo 100 expresa varias ideas teológicas relacionadas con el tema de la adoración. En primer lugar, mencionamos que uno de los objetivos es afirmar que los seres humanos debemos reconocer la autoridad y soberanía de Dios. Y esto es así porque las personas, los creyentes, debemos honrar a Dios como el creador nuestro y el rey del universo. Usted y yo, que hemos creído en Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, debemos reconocer su poder y someternos a su santa autoridad. Y eso en muchas instancias de nuestra vida no es fácil. Por eso es que es importante que lo volvamos a recordar y nos volvamos a comprometer para así hacerlo. En segundo lugar, dijimos que otro objetivo es que usted y yo debemos reconocer que tener una relación con Dios va a hacer que usted y yo podamos disfrutar de gozo, de dicha, de felicidad, porque podemos, mientras nos relacionamos con Dios, conocer cada día más su amor. Ese gozo, esa felicidad que se produce en nosotros, sabiéndonos amados por Dios, nos invita a vivir regocijados, regocijadas, no importa qué, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, porque más allá de los imposibles, de los peligros, de los obstáculos, del dolor, hay promesas hermosas que Dios tiene para ti y para mí. Él está presente contigo y conmigo, y su gozo será nuestra fortaleza. Vamos a estar destacando a través de este salmo que cuando contemplamos el carácter de Dios, esas virtudes que lo definen a Él como Dios, usted y yo vamos a adquirir no solamente mayor conocimiento acerca del carácter de Dios, sino que vamos a adquirir los recursos necesarios para vivir conforme a esos valores del reino, ponerlos en práctica y reflejar a la sociedad en la que vivimos el carácter de Dios a través de nuestros actos, porque ese carácter de Dios se constituye
en esa norma, en esa regla, mediante la cual usted y yo vamos midiendo nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones, y también podemos ver cómo la conducta de quienes nos rodean puede ser transformada si es que no está conforme a esa palabra y a esa regla que se establece en la palabra del Señor. Los salmos 95 al 100 son salmos reales. Presentan al Dios de Israel como el Dios soberano del universo. Afirman que Dios es la realidad suprema, quien está por encima de todas las cosas. Él es el Rey que ha reinado y seguirá reinando. Por eso es que se destaca que Él tiene dominio sobre el mundo que creó, que Él es el soberano, y toda la creación así lo reconoce, que Dios es el verdadero Rey, quien con amor y pericia pastorea a su pueblo. Es importante destacar que el pueblo de Israel veía al rey de manera distinta al resto de los pueblos. Y para Israel, aunque había pedido un rey, un ser humano, que fungiera como rey para que les gobernara, para Israel queda claro que el verdadero rey, el gran rey, sigue siendo Dios. Este poema que encontramos en el Salmo 100 incluye una serie de ideas mediante las cuales se afirma, entre otras cosas, que el Señor es el Rey soberano y absoluto de toda la tierra. Este salmo es un llamado a la gratitud. Es un reclamo decidido de fidelidad a Dios. Por eso es que usted va a encontrar que el salmo tiene una serie de imperativos e invitaciones para que toda persona que lo escuche o lo lea considere el responder al mensaje que él mismo comunica. Es importante que nosotros veamos en este salmo 5 principios que pueden ayudarnos a adorar a Dios con gozo en nuestros corazones. El primero lo encontramos en el versículo número 1. El salmista dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Fíjese que este texto comienza hablando de la alabanza cantada. Y esto es así porque los cánticos nos ayudan para que usted y yo podamos dirigir nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro interior, hacia nuestro Dios. Cuando cantamos, no solamente ejercitamos nuestro cuerpo, sino que también ejercitamos nuestra memoria. Y cuando meditamos en el amor, la gracia y la misericordia de Dios, entonces puede brotar de nuestros labios un cántico de alabanza. Otro principio es la invitación a acercarse a Dios con alegría. Fíjese que dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esta invitación lo que significa es que el servicio a Dios debe ser un servicio que nosotros realicemos siempre con alegría, no con coraje, no por obligación, sino porque es un gozo, es un privilegio, es una bendición servir al Señor. Esa persona que sirve a Dios vive continuamente en su presencia. Y quien vive en la presencia de Dios y descubre cada día más su amor, termina sirviéndole con gozo, sirviéndole con amor, sirviendo al prójimo con alegría y gozo, porque así el Señor
nos enseña que sirviendo a los demás, también le estamos sirviendo a Él. Es importante que reconozcamos que el Señor es Dios. Que podamos nosotros reconocer la existencia de Dios es un paso indispensable para que nosotros podamos alcanzar la fe, para que usted y yo podamos promover y experimentar una madurez espiritual, para que usted y yo podamos disfrutar un gozo eterno, un gozo que nos acompañe en todo tiempo. Y esto es así, en primer lugar, dice el salmista, porque Él nos hizo. Él es nuestro creador. Y por eso queda claro que entonces no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. En otras palabras, los seres humanos le pertenecemos a Dios y dependemos de Él para todo. Pero es importante que usted y yo lo reconozcamos, porque si no reconocemos su existencia y que Él nos hizo, entonces, como decíamos antes, no podemos dar ese paso de fe, mucho menos madurar espiritualmente y menísimo vivir con gozo, porque no hemos reconocido al Dios que nos creó y al Dios que desea estar presente cada día de nuestra vida contigo y conmigo. Sigue diciendo el salmista: entrad por sus puertas con acción de gracias. Es importante que para adorar a Dios con alegría, con gozo, usted y yo consideremos el reunirnos, el congregarnos, que podamos disfrutar con el resto de la comunidad de fe. Claro, hay personas que no pueden hacerlo por diferentes circunstancias. Ahora estamos atendiendo una pandemia y un distanciamiento, pero no pasemos por alto que nada sustituye el habitar los hermanos juntos y en armonía, que la comunidad de fe disfruta de la presencia de Dios y la comparte, y que eso a su vez nos edifica y nos bendice a todos y a todas. Cuando nos reunimos con nuestros hermanos y hermanas, sea en el templo o en cualquier lugar, podemos orar unos por los otros y podemos experimentar el gozo que nos une como pueblo y cuerpo de Cristo. Termina este salmo con ese quinto principio que nos invita a alabarle, a bendecir su nombre. Quienes practican los primeros 4 principios, entonces pueden adorar a Dios y bendecir su nombre. Usted y yo, como pueblo suyo, cada vez que nos reunimos en su nombre. Eso significa que Él está presente. Quienes no tienen fe piensan que Dios es la fuente de sus males. Creen que Dios se complace en hacer sufrir a los seres humanos. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, maldicen a Dios y, contrario a acercarse a Él, se alejan aún más. Pero la persona que reconoce a Dios como su creador, como aquel que nos hizo, y decide servirle y hacerlo con alegría, entonces puede participar de sus planes, sus propósitos, puede disfrutar el ser parte de la comunidad de fe y mantiene su vida en continua y completa adoración a Dios. Así que la invitación del salmista es a cantar, a servir, a confesar a Dios como nuestro Señor, a alabarle y bendecirle por toda su grandeza. Si eso hacemos, vamos a tener su gozo. Si eso hacemos, vamos a vivir fortalecidos en Dios en todo tiempo. Recuerde, amado y amada, Dios es el creador de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros mismos.
Por eso usted y yo no podemos pasar por alto la soberanía de Dios. La palabra de Dios nos invita a que no pretendamos ser autosuficientes, que no pretendamos que nosotros por nosotros mismos podemos hacer todas las cosas. Por el contrario, reconozcamos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y cuando reconocemos eso, entonces damos ese paso de fe que nos lleva a una transformación, a una conversión, que se da un proceso de vida mediante la cual vamos madurando en la fe, conociendo cada día más a Dios y siendo cada día más como Cristo. Y cuando eso hacemos, podemos regocijarnos. Aún en medio de las pruebas, como decía el apóstol, regocijaos en el Señor siempre. Y más adelante dice, por nada estéis afanosos, sino que pongan todo en las manos del Señor. Recuerda, Él es soberano. Él puede y tiene autoridad sobre todas las cosas. Por eso, en sus manos estamos seguros y seguras. Cuando esperamos en Dios, cuando confiamos en Él, podemos cantar, podemos alabarle. Como dice el Salmo 40, Él pone un cántico nuevo en nuestros labios que sirve de testimonio a otros y a otras de las grandezas del Señor. Es importante que usted y yo cada día vivamos conforme a los valores del reino de los cielos, que el carácter de Dios se infunda en nosotros y que en medio de una sociedad confundida, que cada día trata de dejar a un lado los valores del reino de los cielos, usted y yo nos esforcemos por ser fieles a Dios, vivir conforme a su palabra y de esa forma agradecerle todo lo que es y lo que ha hecho por nosotros y nosotras. Como seres humanos, no podemos pasar por alto la soberanía de Dios. Reconozcamos que somos parte de todo el orden creado, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Reconozcamos su autoridad sobre nuestras vidas. Cuando eso hacemos, no vamos a sentir imposición o dolor, al contrario, vamos a sentir gozo, alegría, porque vivir conforme a la voluntad de Dios nos quita el peso que nosotros y nosotras muchas veces nos buscamos cuando tratamos de hacer las cosas por nosotros y nosotras mismos. Como pueblo de Dios, vivamos conforme a los valores del reino. Seamos ejemplo a la sociedad en la que vivimos, para que ese carácter de Dios nos ayude a hacer lo bueno y promover las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que así nos bendiga y nos ayude el Señor. Les invito a tener la oración final. Amado Dios, Creador de todo el universo, te damos gracias por habernos dado la vida. Gracias por crearnos para ser parte de tu pueblo. Gracias por ser nuestro pastor, por proveernos todo lo que necesitamos, como un pastor que cuida y vela de su rebaño. Alabamos y bendecimos tu nombre por todas tus bondades. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde suscribirse a nuestro podcast, El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Que Dios le bendiga y le guarde siempre. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.